empresarios, ¿cierto?, pueden encontrar asesoría técnica de alto valor y especializada. Esta asesoría es gratuita, ya aquí les voy a dejar la información de los medios de contacto del Centro de Negocios en Valdivia y en Panguipulli, ¿ya? Lo que nos convoca hoy día es el taller de innovación, ¿ya? Esta ronda de talleres de innovación, la ruta de innovación, y hoy viene el módulo de prototipar, ¿cierto? Nos acompaña Javiera Centeno, que es socióloga, magíster en sociología, experta en innovación y sustentabilidad, y nos acompaña también Guillermo Medina Bascuñán, ingeniero agrónomo, perdón, tiene un MBA y también experto en innovación y sustentabilidad, ambos socios de Dinamiza Más, ¿ya? Así que los dejo con ellos. La idea es que esta clase sea lo más interactiva posible, como lo han sido todas las anteriores. Así que adelante, Javiera y Guillermo. Muchas gracias. Hola, gracias Marisela. Gracias a todos y a todas por estar hoy día también presentes, por seguir haciendo el empeño a estos martes de innovación que han sido, parece que partimos ayer nomás, la verdad, pero que han sido al menos bastante entretenidos, al menos para nosotros. Como bien decía Marcela, vamos a ir hoy día con la fase de prototipaje, entendiendo, perdón, me faltó compartir el audio, dame un segundo, porque si no, compartir audio, ahí sí. No sé qué estoy compartiendo, denme un segundo, parece que... Ahí sí. Antes compartiste bien, pero se cerró. No, sí, ahí ahora sí lo hice bien. Ahí ahora sí. el error. Se ve perfecto. Ya. Como bien decía Marcela, estamos en los martes de innovación, estamos en un proceso de ir creciendo, aprendiendo de una metodología que es el Design Thinking, que básicamente se trata de procesos cortos, muy aplicados y que son iterativos, o sea, que vamos probando, o sea, probamos, funciona, no funciona, volvemos atrás, hacemos de nuevo, funcionó, continuamos adelante, no funcionó, volvemos atrás. Es un proceso iterativo y que básicamente recuerden que Design Thinking tiene su foco en el usuario o cliente. Entonces, por eso es tan relevante este proceso iterativo, de ir acercándonos cada vez al cliente al requerimiento concreto y real que él necesita. Por eso, probamos, no estamos cerca o nos falta poco, volvemos atrás y lo vamos puliendo. Vamos a partir con algo que pudiese ser sin mucho sentido para ustedes, pero para nosotros es sumamente relevante. También nos muestra quiénes son, qué es lo que hacen, intereses, gustos, y que tiene que ver con una actividad que vamos a desarrollar en el mural, que es esta herramienta que ustedes saben que ya está habitual que para nos gusta nosotros usar. utilizarla. Sí, yo les acabo de compartir el link en el chat del Zoom. Ahí hacen clic y se pueden unir al mural que vamos a trabajar de manera colaborativa. Si alguien no logra abrir el link, no logra ingresar al mural, Guillermo lo va a proyectar y así podemos todos participar. Entonces, si alguien no logra abrir el mural, me puede mandar a mí sus respuestas de manera interna por el chat si quieren, y yo los subo como un papelito. Para quienes no han trabajado con el mural, porque veo varios nombres nuevos, el mural es una aplicación que nos permite trabajar como en un lienzo, es como que fuera una pizarra. Entonces nosotros podemos escribir encima del mural, podemos pegar en el fondo papelitos, podemos pegar post-it, rayar, hacer una serie de cosas. Y nosotros lo ocupamos en los talleres de manera de emular un poco la realidad presencial, cuando nos podíamos ver cara a cara y trabajar colaborativamente en algo compartido. Entonces, lo que les queremos preguntar hoy día es ¿cuál fue el último libro o el libro que están leyendo ahora? Y, o la serie, o la película, la última que vieron o la que están viendo, si nos pueden comentar y si la recomendarían o no la recomendarían.
¿ya? Porque claramente uno puede haber visto algo que quizás no le gustó, ¿cierto? O leí un libro que no le enganchó tanto. Entonces, si nos pueden comentar, si logran ahí ingresar al mural, y si no lo logran, nos pueden escribir por el chat, por interno, y yo les pongo sus comentarios. Entonces, Guillermo, si puedes poner ahí el modo privado. El modo privado, ¿qué significa? Que cuando ustedes escriban, nadie va a ver lo que ustedes están escribiendo. Entonces es privado en el fondo, solo ustedes van a ver lo que escriben. Y después nosotros liberamos el modo privado y aparecen sus respuestas, pero no se identifica la respuesta con la persona. Entonces el que quiere lo comenta a viva voz y el que no puede permanecer en el anonimato, pero igual comparte y colabora ahí con el entendimiento común. Entonces recuerden que quienes no lograron abrir la aplicación, yo veo varios conectados ya, pueden mandarme sus comentarios por interno. Entonces si ustedes hacen doble clic en la pantalla, en el lienzo, en el fondo en blanco, en la pizarra, se les va a desplegar un papelito. En ese papelito ustedes escriben libremente. Yo Y lo nos voy a pueden mostrar ahora comentar. porque yo lo voy a mostrar, porque como yo no estoy en modo privado, sino todo el resto, ustedes ven Claro, lo que estoy colocando, ¿cierto? sí. Ya. Y ahí Esa es ustedes pueden poner, si hay un libro, serie o película, o quieren poner libro, serie y película, pueden ponerlo, ¿ya? Y así en el fondo lo hacemos más entretenido también. Y aparte uno puede sacar entretención para esta cuarentena también con buenos datos. sí. Así que pueden ir poniendo los suyos, como ustedes ven, como Guillermo está proyectando, él no ve, ni nadie más ve lo que los demás estamos escribiendo. Exacto. ¿Ya? Si alguien me quiere mandar por interno sus comentarios porque no logró abrir la aplicación, me los manda y yo los incluyo. Entonces, ¿cuál fue el último libro o el libro que están leyendo, serie, película? Pueden poner 1, 2, 3, lo que ustedes quieran. Y si lo recomendarían o no lo recomendarían, y eso lo podemos hablar o lo pueden escribir, como ustedes quieran. Entonces, vamos a dar unos minutos para completar esa actividad. Yo voy a anotar lo mío también. Vamos a dar unos minutos para que completen. Recuerden que pueden poner más de una recomendación o más de una cosa. Pueden poner serie, película y libro. Recuerden que me pueden escribir por interno, por el chat, si alguien quiere mandarnos sus comentarios, pero no le resultó a través del mural. Ya, ¿cómo vamos? ¿Listas, listos? Sacamos el modo privado. Espérame un segundo, que me está llegando un comentario interno. Lo voy a anotar en el mural Ya, ok. y voy.
Un segundo. Me están llegando más, espérenme. Ok. Aparte que yo por lo menos encuentro muy bueno esto, porque uno en esta cuarentena necesita entretención. Así que es bueno saber también sacar nuevas cosas. Espérame, me falta anotar uno. Si alguien más me está mandando es el momento, porque ya vamos a empezar a compartir. Ya. ¿Estamos listos? ¿Sacamos? Saquemos. Sí, yo creo que estamos. Ah, me llegó uno ahora de María Teresa. Ya, pero no importa, lo vamos a poner igual. Yo lo incluyo. Wow, buen título tiene. Ya, espérenme, vamos a... Lo voy a anotar. Ya, ahí sí. Ya, tenemos varias cosas que ver. Wow. Súper, hay de todo. Tenemos, a ver, Guillermo, que ya todos vimos, ¿cierto? Que puso su serie recomendada, New Amsterdam, que he escuchado comentarios muy positivos de la serie y otros más o menos. Cuéntanos, Guillermo, ¿la recomiendas? Puta, totalmente, 100%. Uno piensa que va a ser como estas típicas series médicas, pero es una forma diferente de abordar las relaciones de la gente y cómo el positivismo puede ayudarte a afrontar lo que sea. Una actitud positiva te lleva adelante siempre. Ya, perfecto. Tenemos serie WandaVision, que también la he escuchado. Esa es como de heroínas, héroes. No sé si el que la puso nos puede comentar. Ah, chufa, es Marvel. Es de Marvel, ¿o no? Sí, es muy buena. Sí, yo la puse, es de los héroes de Marvel. ¿Ya? ¿Y la recomiendas? Sí, sí, recomendada, pero hay que verse unas cuantas películas antes de Marvel. Sí, para entender. Sí, no todas, pero Ya. algunas. Ya, tiene su qué. Ya, gracias César. Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. Interesante. No sé quién lo puso. Si alguien lo puso y que nos quiere comentar, puede abrir su micrófono, cámara, como quiera. Hola, sí, excelente libro. Es muy práctico, además de que te enseña a través de, digamos, leyes donde tú te analizas. También tiene ejercicios prácticos que tú los vas aplicando en la medida que lees el libro y me ha ayudado bastante en este proceso de crecimiento. En mi Lady y una consulta, esto es como de crecimiento personal, entonces. Sí, es de crecimiento personal, pero te abre la visión a nivel de negocio, de familia, espiritual, o sea, no es, es muy integral. Súper, súper, muchas gracias. Sobrevivencia al desnudo, excelente serie. ¿Quién la ve? También ¿Quién nos quiere comentar? Yo también. Ya, súper. ¿La recomiendas? Me encanta, sí. En las noches comparto ese tiempo con mi esposo y pues nos divertimos bastante viendo a esas personas sobreviviendo desnudos, viendo qué comer, buscando agua, o sea, sacando lo mejor de ellos, pues trabajando su mente, porque al final los que logran alcanzar el reto es porque se enfocan y tienen una mente muy positiva para poder superar cada uno de esos obstáculos. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos una serie inconcebible. La había escuchado. No sé si alguien nos quiere comentar. Yo, Nidia. Hola, No sé Nidia, si cuéntanos. me escucho bien. Es una serie que trata sobre casos de violaciones de jovencitas. Y es como, bueno, se ve como la interna de cómo funcionan como las entidades respecto al tema y por otro lado cómo se va generando la problemática de las mismas niñas que son abusadas de cuando les cuesta como ir y denunciar y qué es lo que va pasando. Tiene pocas temporadas, así que quedé como con gusto a poco con la serie.
Así que Ya, perfecto, pero es poquito. serie, no es documental. No, no, es serie, pero toca como temas bien importantes respecto a cómo funcionan las entidades en el tema de la policía, de cómo reaccionan frente a estos casos, y también por otro lado lo que les pasa a estas chicas y cómo lo viven. Súper fuerte, fuerte pero súper interesante y contingente además, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Nidia. Tenemos Tu mente te engaña. ¿Será serie, película? ¿Qué es? Hola, es un Hola. libro. Él lo escribió una psicóloga, es de autoayuda, pero la verdad que es súper bueno. Tiene técnicas simples para miedos complejos, que a veces las personas tenemos miedos que son irracionales de repente, otras veces son más concretos, pero te da unas pautas súper buenas como para enfrentarlos. ¿M? Así que Mira. totalmente recomendable. Mira, qué buena. Súper, me gustó. Muchas gracias. Y es súper delgadito, es como bien práctico, eso es lo que me gustó, porque no es un tratado de psicología ni mucho menos, es muy práctico. Perfecto. Me encantó. Para todo Súper. tipo de miedo, ¿ah? Así que bueno, recomendable total. Yo creo que nadie se salva de tener miedo, No, algún para tipo de nada. miedo. Nadie. Así que, bueno, Absolutamente. Muchas Perfecto. gracias. Y el libro, La magia del orden, que creo que... No, no fuiste tú tampoco, no fuiste tú, María Teresa, ¿no? No. no. La magia del orden del orden debe ser, ¿no? De Marie Kondo. Sí. Así, del orden. Yo lo recomendé, Nidia. Nidia, perfecto. ¿Y te sirvió como prácticamente, digamos? Es súper bueno. Bueno, en una mentoría que tomé me lo recomendaron y empezamos a leerlo varias mujeres como por capítulo y tratar de ir como aplicándolo. Pero es como súper liberador respecto al tema como de acumular cosas que no necesitamos. Entonces, el método que tiene Marie Kondo respecto al orden es como de adentro hacia afuera, hacia tu casa y hacia todo lo que te rodea, como desde ti. Así que Qué también bueno. es súper bueno leerlo. Tiene que ver con las cosas que vamos reteniendo y que no vamos soltando. Y por otro lado, eso se va reflejando como en nuestro entorno y que uno lo puede aplicar a nivel, no sé, hogareño como también a nivel de trabajo. Perfecto. Bueno. Súper. Sí, yo lo había escuchado mucho, pero no me había animado a leerlo. Y claro, tiene un trasfondo que no es solo por el hecho de ordenar, sino que también es como de la mente, de cómo ordenar la mente también con ese traspaso de orden físico. Claro. Súper interesante. Súper interesante. Y acá tengo un último comentario que no sé si corresponde a alguno de los otros, que dice, la mente es la llave maestra para vivir mejor y reconocer cuando actúa en nuestra contra. No, eso lo puse yo del libro, del libro. Perfecto. Perdón. Es una cita. Súper. Por si acaso les avisamos que el mural que nosotros les estamos compartiendo y que nosotros que ustedes ingresaron, queda disponible para que ustedes puedan revisitarlo. Por si a alguien le gustó algo y no tiene dónde anotar, lo puede volver a mirar. Yo les voy a comentar los míos, los dejé para el final. Yo estoy leyendo un libro en este minuto que se llama El hombre que amaba a los perros, que es de Leonardo Padura, un cubano, y el libro es muy, muy bueno, muy interesante, muy largo, pero se me ha hecho, pero muy fácil de leer. Se trata sobre la vida de Trotsky en Rusia y sobre la vida también de su asesino, Ramón Mercader, en la vida real, digamos, esto sucedió en la vida real. Entonces es una novela que va contando la historia de cómo asesino y víctima en este caso llegan hasta el punto del encuentro y se consuma en el fondo el asesinato, pero es toda la historia para atrás de Ramón Mercader con este personaje histórico que es Trotsky y a la vez con la persona que supuestamente es como el narrador que relata el libro.
súper interesante, lo he gozado. Larguísimo, pero muy, muy bueno. Y de serie empecé una recientemente que se llama 10%, que es francesa. Yo la he disfrutado muchísimo porque es como un humor negro, cómica, es relajada, entretenida. Se trata sobre una agencia de agentes que representan a estrellas del cine francés. Entonces, todo un tema muy entretenido y es muy dinámica, muy ágil, y como para este tiempo medio denso que uno vive, sirve para salir un poco de la rutina y relajarse. Y de película, que la recomiendo 1000%, que ahora ya, recién ayer se supo que está nominada a los Oscars como película, no me acuerdo la categoría específica, documental, si no me equivoco, es la película El Agente Topo, de Maite Alberdi, que está en Netflix, y es una joya de película. O sea, es impresionantemente buena. Con decirles que termina la película y uno queda como, chuta, estaban actuando, será real, y la verdad es que es un documental. No hay actuación, no, es impactante, y trata más la temática de la vejez, de las emociones, así que también se las recomiendo 100%. Esas son mis recomendaciones. Les damos las gracias a todas y todos por participar. Van a quedar disponibles ahí para que ustedes puedan también acceder a esas recomendaciones más adelante si alguien así lo quiere hacer. Ahora nos vamos a enchufar ya en el taller, después de esta breve ahí actividad rompehielo, para ponernos en modo innovación y prototipado. Ahí ya, ¿no? Se ve perfecto, sí. Yo creo que pasemos rápido estas láminas y nos metemos de lleno al taller. Entonces, el programa, ¿qué es lo que vamos a ver rapidín? Introducción al prototipado de productos y servicios, las herramientas con las cuales se pueden trabajar las primeras ideas desde un inicio hasta el final, porque no es solo un proceso unitario, así como sabéis que aquí está el prototipo, también es un proceso de construcción hasta que se llega a eso. Herramientas, por ejemplo, experimentos focalizados, experimentos disruptivos, Dark Horse, experimentos combinados, prototipo del futuro, prototipo funcional, prototipo final y Service Blueprint. Ahí sí. Recordar siempre que este es un proceso que lleva un proceso de escalamiento y de crecimiento, donde partimos con la introducción, vimos todo lo que tenía que ver con entender el problema, la observación a clientes, la relevancia de la información que se levanta, definir los puntos de vista, la parte de ideación, que es cuando vamos abriendo nuestra mente, y vamos ahora a la etapa de prototipar, que es donde estamos hoy. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Y va a ser relevante, sobre todo con la actividad final que vamos a realizar, la continuidad y el vínculo y el nexo que se va a hacer entre prototipar, testear, reflexionar y ajustar. El avance rapidín de lo que tenemos a nivel de lo que son los martes de innovación. Vamos a requerir siempre una participación activa. Me encantó la participación que tuvimos ahora en el mural, todos opinaron, fue genial. Por eso también es una metodología lúdica, y de repente cuando generemos estos diálogos, sobre todo cuando estemos en el Zoom, qué bueno es ver las caras de la gente también y no hacerse la expectativa de me lo estará diciendo en mala, me estará diciendo en buena. Súper bueno tener la cámara encendida. No es una obligación, pero muy positivo sería tenerla. Vamos escalando la ruta de la innovación, idealmente tener los micrófonos apagados hasta que quien esté presentando o el moderador le indique. Nos pasa siempre que a veces a alguien se le queda el micrófono prendido y escuchamos lo que no debemos escuchar. Las preguntas directamente al moderador, los tiran por el chat, no las dejen pasar, o si no quieren escribirlas en el chat y quieren hacer una pregunta con el micrófono abierto, el Zoom tiene una herramienta que es levantar la manito y ustedes no hacen las preguntas. No. Y lo otro, lo ideal es participar, sobre todo ahora, de los ciclos completos de los que quedan, porque ahora es cuando uno empieza a darle forma. Un refresh, la parte, todo lo que tiene que ver con innovación y lo que tiene que ver con prototipaje, es cuando ahora ya empezamos a aterrizar todas estas ideas que vimos en una etapa iniciales, que surgen de la información que hemos levantado y que es fiable y que analizamos, y las empezamos a hacer tangibles. Ya dejamos de estar teorizando
con una posible solución. Esta parte que vimos el taller pasado del cómo podríamos, ya entramos a empezar a materializarlo. Y empezamos en esta etapa de prototipaje, todas estas ideas de repente locas, disruptivas que tenía la gente en la cabeza, ya podemos empezar a tocarlas. Y vamos a empezar en un proceso de convergencia. En la etapa anterior de ideación, era cuando nosotros le decíamos, sean divergentes, piensen, abran su mente a lo que venga, de acuerdo a la pregunta guía, que era el cómo podríamos. Ahora, con todas esas ideas, es empezar a converger. El prototipo es la primera parte de esa convergencia. No se olviden también que el prototipaje tiene un tremendo valor. Antes que eso, es muy bueno sacarse de encima ese miedo y ese temor, ya que a lo mejor va a hacer sentido con algunos de los libros que nos recomendaron, que, oye, yo no voy a prototipar porque si lo muestro, me lo van a copiar. Siempre. Lamento decepcionarlos, pero siempre los van a copiar. Siempre. Y la mejor forma de combatir ese proceso de la copia, algunos hablan de la patentabilidad, pero no es el caso nuestro, es estar desarrollando continuamente nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, cuando a ti te están copiando el anterior, tú ya tienes uno nuevo y ese ya está en el pasado. Entonces, lo primero entonces dentro de eso, el prototipo tiene una serie de virtudes, el prototipar, una serie de virtudes y atributos favorables, dentro de los cuales podemos mencionar que nos permite ensayar rápido y barato el prototipar. El no llegar hasta un producto final y darnos cuenta ahí al final que la cosa no era como el cliente quería o no tenía todas las funcionalidades, o lo que sea, puede salir caro. Entonces el prototipar te permite en este proceso de iterar. Desarrollé un prototipo, lo llevé al cliente, no le gustó, volví rápido, hago modificaciones, tiro nuevas ideas, genero nuevas cosas, voy con el prototipo nuevamente, se aceptó, perfecto. Tuve solo un hierro y un costo barato. Hay ciertas máximas que uno debiera no perder de vista en este proceso del prototipaje. La primera es que es fallar rápido para acertar pronto. Hay que sacarse el concepto de encima de que el prototipaje, el fallar en el prototipaje es un estigma. Acuérdense, mencionábamos en los talleres pasados, quienes los han podido revisar, la importancia de fallar y de no tener esa cultura del cero error. ¿Sabes qué? Si fallé, eres un fracasado. Para nada. Fallar es parte del aprendizaje. Es como aprender los niños. Equivocándose una y otra vez hasta que aprenden. Y lo otro importante cuando uno desarrolla un prototipo, que uno dice, ¡ay, pero cómo voy a hacer todo esto si son tantas cosas que tiene que tener el prototipo! El prototipo, usted no tiene sus prototipos iniciales por qué tener todas las funcionalidades. Vamos a ver algunos ejemplos con la Javi más adelante, pero ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Voy a prototipar esta parte de mi prototipo o de mi producto. Perfecto, funcionó. Le agrego la otra parte y vamos prototipando de nuevo. Le agrego la otra parte y vamos prototipando las veces que sea necesaria hasta que mi producto o mi servicio tenga todas las funcionalidades que yo necesito. ¿Ya? Entonces, también recordar, esta imagen yo les dije nos va a acompañar siempre. Todo el proceso de innovación a través de la metodología del Design Thinking se centra en el usuario o cliente. Y esto, como nosotros en general no somos muy empáticos, tenemos que aprender a empatizar con el cliente para saber ponernos en su lugar. Tenemos que entrar en un proceso continuo de pensamiento divergente y convergente, donde partimos con el pensamiento identificando el problema para empatizar con el cliente, donde generamos este open mind, para llegar a converger en el problema. Este es el problema. Si sé cuál es el problema, puedo plantear la pregunta que me ayuda a resolver. ¿Cómo podríamos resolver tal cosa? Una vez que yo tengo el problema, empezamos en esta etapa de pensamiento divergente, nuevamente pedirles abrir la mente
con el proceso de ideación, donde significa empezar a tirar, no perdiendo de vista cuál es la idea cuál es la pregunta que me orienta, empezar a tirar ideas, hasta armar un portafolio lo suficientemente robusto que ¿sabéis qué? Tengo, al menos aquí en todas estas ideas, tengo cubiertas de diferente manera las diferentes problemáticas que enfrenta el cliente o usuario. Y con esto yo me voy a la parte de prototipaje, que es donde estamos ahora, que es donde empezamos a generar esta convergencia para empezar a acotar a través del prototipo el producto o servicio que es lo que requiere nuestro cliente o usuario. Y aquí ya empezamos a ser más concretos. Dejamos de teorizar y empezamos a concretizar. No olvidar nunca, y creo que esto parece que lo dije muy rápido, nunca perder de vista que nuestro prototipo requiere cumplir con estos 3 parámetros. Tiene que ser deseable, tiene que ser factible de construir y tiene que ser viable. En la intersección, en estas variables, donde mi prototipo es deseable, factible y viable, es donde va a encontrar valor para el cliente y esto se va a transformar en una oportunidad de mercado para mí. Javi. Exacto. Entonces, ligándolo un poco con lo que nombraba recién Guillermo, en esta etapa de prototipado es la primera vez que vamos a empezar a acercarnos realmente a las condiciones de factibilidad de lo que estamos creando, diseñando, en el sentido de las tecnologías que vamos a utilizar, qué podemos usar, qué no podemos usar, y también, ¿cierto?, vamos a empezar a pensar o a estimar los costos que esto va a tener, y si efectivamente es viable de implementar. Entonces, en esta parte ya empezamos a tener cierta claridad también. Entonces, espérenme un segundo que veo una consulta de Sandra. Sandra, todos los videos están en el canal de YouTube del centro. No sé si César nos puede compartir ahí el link, porque César lo tiene. Es en el canal de YouTube donde están todos grabados, por si acaso. Se lo envío por acá. Súper, y qué bueno que lo nombraste, Sandra, porque efectivamente es súper importante y sería positivo que quienes recién están como llegando a este taller por primera vez pudieran después pegarle una mirada, ¿cierto?, a las etapas anteriores para tener también una idea del proceso que se va formando. De todas formas, tenemos en el fondo en el Design Thinking, que es esta metodología de diseño donde nosotros, un pensamiento de diseño que nos permite crear nuevas soluciones creativas a problemas existentes. Tenemos la primera parte, ¿cierto?, que es la parte donde yo entiendo el problema, y el problema puede ser la necesidad del cliente, puede ser una problemática de mi empresa, puede ser cualquier problema que nosotros encontremos. Y luego que tenemos definido el problema, la necesidad, ¿cierto?, la problemática, la falencia, nos vamos a la parte de pensar en la solución. Cuando ya tenemos ideas de una posible solución, seleccionamos las mejores ideas que creemos que dan respuesta a esa problemática o necesidad, y esas mejores ideas son las que vamos a traducir en un prototipo. Entonces, como les decía Guillermo, la ideación, ¿cierto?, pasa a ser tangible cuando yo logro prototipar, ¿ya? Cuando yo efectivamente llevo lo que estoy imaginando en mi cabeza a algo concreto. Entonces, esta es una manera súper efectiva y eficiente para que los clientes puedan no solo imaginarse lo que nosotros les estamos proponiendo, sino que efectivamente pueden vivirlo o tocarlo o sentirlo, ¿cierto?, o experimentar con lo que nosotros estamos proponiendo. Y los prototipos, como nombrábamos anteriormente, hay prototipos que son de una función simple, donde yo testeo, ¿cierto?, una función de mi producto o un aspecto de mi servicio, y hay prototipos finales donde yo ya testeo toda la visión o la idea, la solución completa, digamos, ¿ya? Y recordar que los prototipos pueden ser para productos y para servicios. Esto no es algo exclusivo de los productos. ¿Y qué podemos utilizar acá? Podemos utilizar materiales simples, sencillos. La idea es que estos prototipos
sean lo menos costosos posibles. O sea, como decía Guillermo, que sean fáciles de implementar, rápidos, con poco dinero. No es necesario que invirtamos para prototipar, cosa que yo sepa rápidamente qué le gusta al cliente, qué no le gusta, qué le pasa con lo que le estoy proponiendo. Y en esta etapa, también lo volvemos a decir porque es importante recordarlo, fallar nos da la oportunidad de aprender y construir un nuevo prototipo, ¿ya? Como los prototipos son baratos y fáciles de implementar, yo puedo construir muchos prototipos. Y esa es la gracia, de que si mi prototipo no encontró asidero, ¿cierto? El cliente me dijo, no, ¿sabéis que esto jamás lo usaría? Porque yo la verdad, esto no me parece, no me cuadra, no me gusta cómo está puesto acá, yo no lo puedo agarrar, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Yo tengo la oportunidad de volver a prototipar y volver al cliente para decirle qué le parece ahora, ¿ya? Y esa es la gracia de que lo hacemos a baja escala, a bajo costo, y no lo hacemos con el producto listo, lanzado al mercado, y nos damos cuenta de que en realidad nadie lo quiere comprar. Entonces nos permite ahorrarnos esa etapa. Avanza nomás, Guillermo. ¿No cambió? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Tenemos entonces tipos de prototipos. Ya nombramos, ¿cierto?, que hay prototipos que buscan testear una función específica, prototipos que son de baja resolución, que son estos prototipos que puede ser literalmente una anotación en un cuaderno, unos post-it, puede ser un role-playing, y prototipos de alta resolución, que son estos prototipos ya donde efectivamente uno puede vivir y ver, ¿cierto?, y tocar el producto prácticamente en su etapa final, o vivir la experiencia ya como si fuera la experiencia completa. Y el tipo de prototipo que vamos a utilizar va a depender del problema que estamos planteando, ¿cierto?, del usuario, y todo esto va a depender de qué prototipo usamos, cuántos prototipos vamos a construir y con cuánta frecuencia vamos a hacer este microciclo de prototipos que ya les vamos a mostrar en qué consiste. Y además, y como les decíamos anteriormente, ¿cierto?, uno puede utilizar lo que sea para prototipar, y ya vamos a ver algunos tipos. Podemos ocupar post-its, ¿cierto?, estos papelitos de notas de colores, podemos ocupar juegos de rol, que son súper utilizados en servicio, en prototipo de servicio. Podemos ocupar el espacio, objetos, podemos definir en el fondo cómo vamos a vivir la experiencia, por ejemplo, de la atención al cliente, y podemos en el espacio que tenemos designado, si no tenemos los muebles, podemos mover ciertas cosas, ¿cierto?, para tratar de emular la experiencia. Podemos usar en el fondo lo que esté a nuestro alcance y que nos permita vivir la experiencia, ¿cierto?, en el caso de los servicios, o en el fondo, testear la función específica. Acuérdense de la importancia de este tipo de cosas, del pensamiento creativo. La creatividad no solo tiene que ver con la idea, sino también cómo soy capaz de ir prototipando a bajo costo. Con el ejemplo que plantea la Javi. Muevo los muebles y simulo la situación. Exacto. Entonces, acá tenemos la imagen, ¿cierto?, de cómo se puede ir en la ruta del prototipado. Les vamos a explicar en qué consiste este diagrama. Si se fijan, tenemos en el eje de las X, ¿cierto?, y bajo el eje de la X tenemos aquellos prototipos que lo que buscan es la divergencia. ¿Qué vamos a entender por la divergencia? Todo aquello que me permite echar a volar la creatividad, salir de la caja, literalmente. O sea, pensar fuera de la zona de confort, imaginar nuevas ideas, tratar de responder a la problemática desde un punto de vista distinto. Todo lo que me permita abrir mi mente son los prototipos que vamos a encontrar en la parte inferior. Y cuando ya trato de converger en algo concreto, ¿cierto?, que va a empezar a hacer match con la problemática y con la solución, me empiezo a pasar a la zona de arriba, donde tenemos el prototipo de futuro, que es esta imagen, esta visión, ¿cierto?, completa de la solución que yo voy a entregar, los prototipos funcionales, prototipo X, los prototipos finales. En la zona del medio, ¿cierto?, tenemos una zona que no supimos traducirlo, porque está toda esta información que tenemos como de última línea, ¿cierto?, de innovación, viene de Estados Unidos y Europa, entonces viene en inglés. Y ahí le llaman zona groan zone, que en español sería la traducción como zona de los gemidos, lamentos, eso sonaba medio extraño. Entonces le pusimos... le pusimos zona de debate, pero en el fondo esta zona de debate es una zona
donde yo, imagínense que estamos a volar la imaginación, tenemos 1000 ideas, tenemos unos prototipos loquísimos, que hay cosas que nos han funcionado y todo. Y ahora nos dicen ya, ahora en el fondo todos tus prototipos locos, todo lo que tú tienes en tu cabeza así ultra producido y que sale de la caja, traspásalo a algo concreto que venga a satisfacer la necesidad de tu usuario, tu cliente. Y generalmente ahí, en esa pedida de, ok, ahora converge, ¿cierto?, en algo concreto y que satisfaga una necesidad real y que además sea factible y viable, o sea, tiene que haber tecnología para hacerlo y tiene que ser viable económicamente. En general, los equipos aquí entran en una zona fría, que se le llama, donde las ideas se van, nos cuesta, empezamos a decir, chuta, ¿ya dónde vamos a llegar con esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, es una zona compleja, que una manera de sobrellevarla es volviendo a la imagen de la solución en concreto y la solución como total futura. ¿Qué es efectivamente lo que queremos responder? ¿Cuál es la problemática que queremos trabajar? ¿Qué necesidades queremos responder con esto? Nos dimos cuenta que en este producto que existe en el mercado no se satisface tal necesidad y todos los clientes dijeron que esto era algo terrible, que les cargaba del producto pero que no había otra alternativa. Volvemos a eso, ya, ¿cómo vamos a dar respuesta a eso que sabemos qué es lo que el cliente quiere y necesita? Y tú te imaginas esta solución futura. Y ahí empiezas a saltar esta etapa. Y hay una serie de técnicas que me gustó mucho también las recomendaciones de libros que nos hicieron, porque te permiten salir de este entrampamiento, de estos miedos, de estas dificultades. Avancemos nomás, Guillermo. Entonces, lo primero que tenemos, ¿cierto? Acá en el circulito, voy a tratar de mostrarles, no sé cómo se hace, Guillermo sabe hacer esto. ¿Sí? Ah, verdad, que tú estás proyectando, pues no lo puedo mostrar yo. El circulito, claro, las primeras ideas son las primeras ideas que yo tengo, los prototipos chiquititos, ¿cierto? Donde voy pensando ciertas cosas. Acá nos pasamos a los experimentos focalizados. ¿Qué son los experimentos focalizados? Son prototipos, ¿cierto? De baja escala, donde lo que yo principalmente busco es conocer más sobre el cliente. Aquí todavía no estamos como llegando de lleno a la solución, sino que estamos como abordando el problema, estamos como entendiendo de mejor manera la problemática del usuario. Y nos sirven para investigar y clarificar con el usuario qué elementos son críticos o fundamentales o elementales, ¿cierto?, para mi proyecto, mi solución. Entonces, recuerden que nosotros hoy en este taller estamos en la parte de prototipado, el siguiente es el de testeo, donde yo llevo mi prototipo a enfrentarse con el cliente, ¿cierto?, con el usuario y que me diga qué le parece. Lo separamos porque no podemos abordar las dos etapas, ¿cierto?, en un mismo taller porque es harto. Pero ustedes sepan que cuando les hablamos en el fondo que yo clarifico con el usuario es cuando ya yo llevo este prototipo a testearlo con el usuario. Y me doy cuenta de qué aspectos de la solución, del producto, del servicio, son aspectos pero claves y absolutamente fundamentales que tengo que resolver. Entonces, acá yo busco también provocar emociones en el usuario que no son accesibles a través de un cuestionario o una entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el fondo no es que le deje el prototipo y después lo entreviste y le diga qué le pareció, sino que yo efectivamente estoy con el usuario, con el cliente, ¿cierto? Miro su reacción, no sé si se acuerdan de los talleres pasados que les comentábamos de un prototipado que hubo de un software, donde les pusieron cámara a las personas que estaban probando el software, una actualización de un software que usaban, ¿cierto?, en el día a día, y los grababan, y se daban cuenta que la gente mientras probaba el software ponía cara de que no podía, que le molestaba, que habían cosas que no le parecían correctas. Terminaba la prueba del prototipo, ¿cierto? La gente salía, le hacían una encuesta, una entrevista, y ellos decían que era increíble, que la actualización era maravillosa, que funcionaba perfecto. Porque los seres humanos tenemos la capacidad, ¿cierto?, de ser súper empáticos con el otro, entonces si sabemos que el otro quiere una respuesta positiva, se la vamos a dar, independiente que quizás no la consideremos, ¿cierto?, como tal. Por lo tanto, si yo veo este video, puedo tener súper claro, ¿cierto?, que es lo mismo que podemos hacer al observar, qué cosa efectivamente, aunque me digan que le gustó, yo sé que no le gustó, que le pareció raro, que me puso cara de asco, o que me puso cara de no me parece, o que ya miró la hora, o se distrajo, entonces yo puedo también provocar esas emociones. Y acá, en los experimentos focalizados, tenemos dos tipos de prototipos principales. El prototipo que es de un servicio, que sería el prototipo de experiencia crítica,
y tenemos el prototipo de función crítica, que es donde yo evalúo una función crítica. El crítico no viene porque sea así como sino que viene de la palabra de que es algo tan elemental, que es como la función de mi producto, es la experiencia de mi servicio. Entonces es como lo elemental que yo voy a testear. Eso es lo que no puede faltar ahí. Exacto, lo que no puede faltar, lo prioritario. Y sirve, ¿cierto?, para cuestionar elementos de una posible solución. O sea, ¿qué es lo que efectivamente debiéramos entregar en esta solución? Avanza nomás, Guillermo. Disculpen, me llegó una pregunta por ¿Sí? interno. Dice de Sandra Salazar, ¿los experimentos focalizados es como el focus group? No, los experimentos focalizados, el focus group es una técnica, ¿cierto?, de investigación cualitativa que lo que busca es en el fondo poner una temática y que sobre la mesa con un grupo de gente y que la gente en el fondo te va comentando, ¿cierto? Los focus group pueden ser utilizados y se utilizan principalmente en Design Thinking en la etapa más de la problemática, donde yo en el fondo quiero conocer más sobre el problema del cliente, quiero conocer más sobre su contexto, su entorno, qué es lo que le molesta, qué es lo que lo motiva, pero en esta etapa los focus group no se utilizan prioritariamente porque lo que yo quiero conocer es el testeo como de manera individual con el usuario. Quiero conocer la experiencia del usuario particular, no el usuario cliente, ¿cierto?, en un grupo. Y el experimento focalizado es una parte del prototipado. Es como su nombre lo dice, es un experimento, ¿ya? No es en el fondo un focus group, que sería un grupo focal en este caso. No sé si me logro explicar bien. El trabajar el experimento focalizado permite tener una información mucho más fidedigna de diferentes clientes, pero en un ambiente individual, donde el cliente o el usuario va a tender a ser más transparente respecto a la respuesta que me va a dar. Si sirvió, si le gusta, si no le gusta, si cree que efectivamente va a servir lo que yo estoy proponiendo. Entonces voy a tomar las respuestas de esa persona con la cual hice el trabajo focalizado, de este otro, y eso me va a generar la retroalimentación para continuar trabajando. Claro, igual yo puedo en el fondo en un experimento focalizado aplicarlo a un grupo de personas. Por ejemplo, si estoy haciendo una experiencia de servicio de un banco, de un hospital, podría yo hacerlo con varias gente ahí dando vueltas, pero en el fondo no es un grupo focal, porque el grupo focal implica que tú estás en una sala, sentado, ¿cierto?, con unas ciertas características, donde hablas de un tema, no necesariamente lo pruebas ni lo vives, y acá lo que queremos evaluar, ¿cierto?, es la experiencia y el probar, tocar ese prototipo o esa experiencia. Entonces, acá les vamos a mostrar unos ejemplos, a ver si empezamos a aclarar un poco el tema de los experimentos focalizados. Por ejemplo, tenemos prototipo, acá un caso de prototipo de experiencia crítica, ya que este caso nos gustó mucho porque mezcla distintos tipos de prototipos. Este es un caso que es real, que lo hizo una empresa de diseño que se llama ITEO, de la cual nosotros somos como fan número 1, porque son secos y a nivel mundial son secos. Y ellos les demandaron, ¿cierto?, de una empresa que es en realidad es como una ONG sin fines de lucro, que tiene un servicio de atención a pacientes. Imagínense una especie de ISAPRE chilena, pero que además tiene clínicas y hospitales y planes en el fondo de salud, ¿ya? Esa es como la figura, que aquí no existe, pero es más o menos esa figura. Y que se llama, tiene un nombre muy loco, que se llama como Kaiser Permanente, tal cual, ese es su nombre. Ya olvidémonos del nombre porque puro confunde. Pero ellos, en el fondo, ¿cuál era el desafío acá? El desafío fue las mamás, ¿cierto?, cuando tienen a sus hijos en las clínicas o en los hospitales, sus guaguas recién nacidas, tienen que cumplir ciertos protocolos para poder darles el alta, ¿ya? Y las enfermeras tenían como una nebulosa de cómo cumplir con este protocolo, y las mismas pacientes tampoco tenían claro qué era lo que tenían que haber cumplido ¿cierto?, o haber realizado con sus hijos, o que tenían que haber cumplido sus propios hijos para poder dar el alta y irse a su casa. Entonces, en ITEO, ¿cierto?, pensaron en cómo hacer esto de una manera diferente, pensando en que las relaciones en salud, ¿cierto?, sobre todo en las clínicas y los hospitales,
toda se entrega, todos los servicios se entregan a través de personas, a través de humanos. Hay muy poco de tecnología, de otros canales, ¿cierto? Sino que la mayoría de la experiencia se hace y el contacto es de humano a humano, o sea, enfermera-paciente en este caso, o matrona también en nuestro caso, que es principalmente quien aborda estas complejidades, ¿cierto? Entonces, que pensaron en hacerlo de una manera distinta y crearon este board, que se puede decir es como una pizarra, ¿cierto? Donde la nombraron tu viaje a casa, como tu ruta a casa. Y pusieron cada una de las etapas que debía cumplir, de los hitos que debía cumplir tanto mamá como hijo, hija, ¿cierto? En tarjetas. Y estas tarjetas, ¿cierto? Cuando les ponían el check con un lápiz, significaba que estaban cumplidas. Y la mamá podía tener a la vista lo que le faltaba cumplir, y así también el personal de salud de qué estaba bien y qué había que reforzar, ¿cierto? Para que esta mamá se pudiera ir de alta con su hijo. Y acá tuvieron primero reticencia del grupo de enfermeras porque les dijeron, oye, esto va a aumentar los llamados de las pacientes. No sé si aquí habemos, ¿cierto?, mujeres que hemos tenido hijos o hijas o papás, ¿cierto?, que han enfrentado esto, pero en realidad uno está lleno de dudas, sobre todo con la primera guagua. Y todo lo pregunta, lo quiere saber, ¿cierto? Y eso les pasa a las enfermeras que reciben mucho llamado a la central de enfermería de venga a verme, no puedo con esto, no sé hacer esto, etc. Y tenían el susto de que aumentaran las llamadas. Y lo que hicieron fue probar, ¿cierto?, prototipar este board de una manera súper sencilla, ¿cierto?, este tablero, en 3 piezas de pacientes con guaguas recién nacidas, y probar qué pasaba, ¿cierto?, con las llamadas a la central de enfermería. Y las llamadas de estas 3 piezas con este tablero disminuyeron en un 70% en relación a las piezas que no tenían este tablero. Por lo tanto, se despejó inmediatamente el problema o duda que tenían las enfermeras de que esto iba a sobrecargar aún más su trabajo, ¿cierto? Y pudieron probar de que efectivamente no levantaba más dudas, sino que las clarificaba. Y ahí vemos cómo un prototipo de experiencia crítica fue testeado y testeado de buena manera para llegar a un producto concreto. ¿Ya? Si tienen dudas, comentarios, nos van hablando libremente. Y los prototipos de función crítica de productos, ¿cierto?, evalúan características específicas. En este caso, por ejemplo, se está evaluando la capacidad de agarre de una lata de bebida. Entonces, yo testeo tan sencillamente, le pego unas plasticinas y veo si la metodología de poner agarres, ¿cierto?, redondos o agarres en el fondo horizontales, cuál se comporta mejor con el cliente. Y los pruebo. Y ahí mi cliente me va a decir, mira, no me gusta ninguno de los dos, pero en realidad me parece que el del agarre horizontal con algo así me parece más cómodo, por decirte. Y ahí vamos probando, ¿ya? Entonces yo con algo súper sencillo estoy probando una función específica, ¿cierto? Y la testeo. Y a la derecha tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo que vamos a utilizar en todos los prototipos, donde tengo, ¿cierto?, la función crítica 1, donde yo estoy testeando el agarre. Tengo la función crítica 2, donde yo voy a testear el cómo abrir la botella, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, la experiencia crítica de cómo voy a llenar esto. Entonces yo evalúo la experiencia, entonces el mismo producto también puede ser evaluado a través de su experiencia. La experiencia del llenado de la botella, si nosotros hacemos muy chicos, ¿cierto?, la apertura, se cae el agua cuando uno la va a llenar, por lo tanto la vamos a abrir. Y testeamos, por ejemplo, el diseño. Y vemos cuál le gusta al cliente y cuál no le gusta. Entonces vamos como probando partes específicas de nuestro producto o nuestro servicio. Recuerden hacernos preguntas nomás. Yo voy avanzando como loro porque es harto y no queremos que se quede nada afuera, ¿ya? Pero ustedes no nos interrumpen, no. Tenemos entonces los experimentos disruptivos, que en inglés se les llama Dark Horse, o en español podríamos decirles caballo negro, pero no tienen una traducción muy buena, a no ser que yo no lo sepa, porque la traducción caballo negro, o sea, lo que significa en inglés es como, es la imagen de ese caballo por el que nadie apuesta, que es como muy loco, que nadie le gusta, pero que finalmente sale ganador. Esa es como la traducción, ¿cierto? ¿Qué nos permiten estos experimentos que son disruptivos, que salen de la caja? Nos permiten aprender más del usuario y del problema mediante experimentos que son peculiares, ¿cierto?, particulares, distintos. Nos clarifican preguntas que son inusuales o que podemos tener sobre cómo va a funcionar el producto o el servicio a futuro,
y las testeamos a través de un experimento, y sirve para atreverse a salir de la zona de confort. O sea, ¿cómo podemos dar respuesta? Imagínense, volvamos al ejemplo del tablero, salieron de la zona de confort, es un experimento disruptivo a todas luces, porque yo en el fondo estoy testeando un servicio que siempre se ha entregado a través de un canal humano, y lo estoy entregando a través de un canal físico, de un tablero. Estoy haciendo algo que no era común, estoy probando, ¿cierto? Pruebo alternativas poco ortodoxas y además testeo la reacción del usuario con respecto a estos enfoques poco usuales, que a veces pueden salir bien y a veces no, pero nos pueden entregar hallazgos significativos para el diseño del prototipo final. Entonces acá les pusimos unos ejemplos. No avanza todavía, ¿está? Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, la imagen de arriba a la izquierda es una imagen de un prototipo de una empresa que se llama Swisscom, que es de telecomunicaciones, que literalmente ellos hicieron este prototipo, que es como un aparato médico, pero que les permitía poner un iPad, literalmente simulando como un monitor, Cámara. ¿cierto? Claro, una cámara y un monitor, para diseñar alguna especie de estructura, de situación que le permitiera a las personas, cuando se conectan a videoconferencia, mover la pantalla para poder situarla a lo que yo quiero que se muestre. Fondo. Quiero poder girarla, quiero poder ponerla hacia el otro lado, no necesariamente quiero que se vea esto, quiero que se vea más arriba, y muchas veces uno lo hace, ¿cierto? Y que hemos visto en la tele también imágenes, ¿cierto? De ejecutivos top, ¿cierto? Dando la charla y están literalmente sentados arriba de una silla, arriba de una mesa, con los pies colgando, ¿cierto? Porque quieren que se vea de la imagen de aquí para arriba, pero tienen un computador chiquitito que si lo ponen encima de la mesa nos vemos desde encima y mirados desde abajo. Entonces, ¿cómo puedo yo generar algo que regule esto y que yo me vea bien frente a la cámara? Y ese es el prototipo, así de sencillo. Y ocuparon algo que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con telecomunicaciones, que es una máquina médica eso. Otro ejemplo, ¿cierto?, de experimento disruptivo es la primera persona, porque ya esto existe, ¿cierto?, está probado y hay una serie de cosas, que se le ocurrió, por ejemplo, montar, ¿cierto?, en una combi, una carpa, montar, ¿cierto?, una casa, literalmente. Y, por ejemplo, también la primera persona que se le ocurrió generar adentro de un auto un carro de comida, los food trucks, ¿ya? O sea, son en el fondo soluciones locas, que no parecen normales, porque en el fondo estás ocupando algo que cumple una función, que es el transporte, para otra función, en este caso el habitar o el entregar algún servicio de alimentación. Entonces, esa es la imagen. Y acá, por ejemplo, yo le pusimos, ¿cierto?, este ejemplo del libro, que el libro está en la imagen anterior, ahí tienen el libro por si alguien lo quiere adquirir, que es buenísimo, que nos muestra, por ejemplo, en el caso de el ejemplo de la botella de agua, ya, imaginémonos que tenemos que entregar el mismo cierto efecto del agua, de hidratar, ¿cierto?, a la persona que quiere hacer escalado, que quiere subir un cerro, pero no podemos hacerlo a través de una botella. Y pensemos en algo loco. Y aquí surgen estas ideas locas, ¿cierto?, que quizás van a tener buen puerto o quizás no, pero en el fondo nos sirven para salir también de la caja y de la respuesta o la solución común a la problemática. Recuerden interrumpirnos si tienen duda. Me avisan si no va quedando claro, ¿ya? Por favor. Y tenemos los experimentos combinados. Los experimentos combinados son sencillamente cuando yo prototipé ciertas funciones y ahora los voy a combinar en un único prototipo. Entonces, en mis experimentos, ¿cierto?, iniciales, yo voy explorando el problema. Recuerden que todavía los prototipos que estamos haciendo no buscan encontrar la solución, no es el producto que estoy testeando, no es la experiencia de servicio, sino que son aspectos de la experiencia, son funciones del producto. Exacto. Yo ahora, en el fondo, ¿qué hago aquí? Combino estos experimentos que he hecho anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la botella, combino el agarre con la tapa y genero una botella que tenga el agarre y la tapa específica, ¿cierto? Me sirven para clarificar preguntas sobre las necesidades del usuario y para volver, ¿cierto?, a encontrar certeza sobre aquello que es crítico, que es fundamental y que tiene que estar presente en la solución para dar respuesta a la problemática o necesidad del usuario.
Entonces acá, ¿cierto? El ejemplo que ya les anticipé, ¿cierto? Mezclamos el prototipo anterior donde tenemos el tema del agarre, lo mezclamos, ¿cierto? Con el tema de la apertura de la tapa, que se gire suavemente, y generamos un prototipo combinado donde tenemos la botella con el agarre y la tapa, ¿cierto? Que efectivamente se giraba suavemente y no se queda atascada cuando uno la quiere abrir. No sé si a alguien le ha pasado, pero yo soy súper consumidora de botellas de agua así como ecológicas, para no ocuparse la botella plástica y todo, y hay algunas que funcionan pésimo, que puedo estar 3 minutos girándola y no logro cerrarla, y efectivamente es un problema. Avancemos nomás lleno. Tenemos el prototipo de futuro, que aquí tampoco logramos una traducción exacta, pero lo que busca el prototipo de futuro es trasladarnos a esta visión, a esta imagen futura de la solución que nosotros vamos a entregar basándonos en los hallazgos anteriores. Y lo que se busca acá es que nosotros nos aseguremos que esta visión, esta imagen de futuro, que nos va a permitir, ¿cierto?, superar la zona de debate, zona de conflicto, zona de baja energía, para encontrar si efectivamente con esta solución que estamos pensando, esta visión, vamos a resolver o no las necesidades, los problemas del usuario, que ya tenemos clarificadas porque las ahondamos en profundidad, ¿cierto?, en la etapa previa de entender al cliente y de comprensión del problema. Entonces nos permiten hacer la transición entre la exploración del problema con todos los experimentos que hicimos anteriormente, que nos permiten acercarnos más al problema del usuario, trasladándonos hacia la solución de este problema y al diseño de este prototipo real, final, donde yo voy a aunar, ¿cierto?, todo lo que testé anteriormente. Y hay que tener claras las necesidades que van a ser satisfechas con el producto, el grupo objetivo y el beneficio que se entrega. Para este prototipo de futuro o imagen de futuro, uno puede usar un bosquejo, puede hacer un video, puede generar un role-playing. Yo estuve viendo unos videos y hay muchísimos ejemplos en internet. Y me gustó uno porque era un ejercicio de una universidad donde les ponían como desafío a los alumnos generar un carro de comida, ¿cierto?, que entregara comida a las personas necesitadas, que lo requirieran, ¿cierto?, y que principalmente se abastecía con los desechos, los descartes de los supermercados, de los restaurantes. Y ellos literalmente armaron en su sala de clase un carro inventado, ¿cierto?, con las mesas, con las sillas que tenían a la mano, dibujaron la comida, ¿cierto?, la recortaron y crearon con papeles los canastos donde iban a entregar la comida, y después hicieron un role-playing para ver cómo iba a ser la interacción entre las personas que iban a pedir la comida y la persona que se las iba a entregar. Entonces, ahí tú generas el prototipo completo, pero vas testeando, ¿cierto?, esta imagen futura con lo que tienes a la mano, y no sacas, ¿cierto?, todavía plata del bolsillo mayoritariamente para testear este prototipo. Avanza nomás, Guillermo. Y aquí, entonces, vamos a primero mostrarles la imagen de la izquierda, donde tenemos esta visión, ¿cierto?, en el mismo ejemplo que estábamos viendo de la botella de agua. Entonces, la visión que ellos quieren generar es cómo en el fondo, el desafío era, cómo puede una persona que escala tener siempre a la mano su botella de agua para hidratarse sin que le incomode ni le moleste. Entonces, aquí tenemos una imagen como loca, ¿cierto?, de lo que es la visión de futuro, que se traduce en un concepto, en una idea, que es agua, mi compañía permanente, liviana, porque no me pesa, y está siempre disponible. Esa es como la problemática, lo que quieren en el fondo resolver y lo que esperan que el usuario en el fondo satisfaga con la solución que le van a entregar. Ya vamos a ver en los próximos prototipos cómo bajamos esta imagen, ¿cierto?, o esta visión de lo que queremos alcanzar a algo concreto, real y factible, porque la verdad, ¿cierto?, este globo que te acompaña agarrado al brazo no pareciera ser muy idóneo, ¿cierto?, sobre todo si vas en una zona boscosa y etcétera. Pero lo vamos a ir bajando. Y vamos a ver, para mostrarles, ¿cierto?, que las grandes empresas prototipan también, siempre, ¿cierto?, les vamos a mostrar el primer prototipo de Dropbox, y con el cual empezaron, ¿cierto?, a acercarse a sus posibles financistas y a sus clientes, para que ustedes vean que los prototipos pueden ser absolutamente
sencillos, de bajo costo, ¿cierto? Y que no necesariamente tenemos que desarrollar ni llevar a la persona a vivir la experiencia real, sino que podemos emularla. Entonces, Guillermo nos va a compartir, yo les aviso al tiro. Yo te transmito cuando se vea bien. Se ve. ¿Sí? Ya. Pagar el Perfecto, sí. almuerzo y te acuerdas que dejaste la billetera en los otros pantalones. O quizás dejaste las llaves en casa. El problema es la organización. Necesitas un solo lugar para todo, como un bolso mágico. Cuando guardas algo en el bolso mágico, sabes que siempre estará allí sin importar la ropa que te pongas o el lugar donde te encuentres. Lo mismo es cierto de las computadoras. Si tienes más de una, es muy difícil llevar el control de todos los archivos. Una de las grandes ideas de Dropbox es precisamente la resolución de este problema. Es un bolso mágico, un solo lugar seguro para guardar todas tus cosas. Conozcamos a Josh. Él se prepara para un viaje importante a África. Por el momento, todos sus datos están dispersos por todas partes en su computadora portátil, en la de su escritorio y en su teléfono. Él necesita consolidarlo todo. Ya se cansó de enviarse mensajes con archivos adjuntos a sí mismo o de moverlos constantemente por medio de una memoria USB. Luego él descubrió a Dropbox, que crea una carpeta particular en sus computadoras. Esta carpeta hace lo necesario para mantenerse idéntica, esté en una Mac o en una PC. Al poner el itinerario en su Dropbox de su portátil, él puede estar seguro que el mismo archivo aparecerá en su computadora de escritorio y también en su teléfono. Lo mismo ocurre cuando guarda un documento en una carpeta de Dropbox. El documento se actualizará en todas las carpetas de todos los Dropbox. Pero esto no sucede solo en sus computadoras. También el sitio web de Dropbox funciona de tal manera que se mantiene idéntico a todos los Dropbox. Cualquier cosa que él ponga en Dropbox estará automáticamente a su disposición en el sitio web. De esta manera, si su chip cae al agua y se arruina su computadora, él puede aún acceder a sus archivos por medio del sitio web de Dropbox, donde siempre habrá copias de respaldo. Resulta que el Safari de Josh fue todo un éxito, y su computadora portátil volvió a casa a salvo con muchos videos y fotos que compartir. En lugar de enviarlo todo por correo electrónico, él puede compartir una carpeta en Dropbox con su mamá para que ella pueda recibir copias de las fotos que quiere poner en un marco. Como funciona tan bien para viajes, Josh convirtió Dropbox en la base de todas sus cosas para poder en cualquier momento accederlas en donde quiera que se encuentre. Aunque estés viajando por el mundo, administrando una empresa o simplemente organizando tu vida, con Dropbox puedes dejar de preocuparte por la organización de tus archivos y copias de respaldo y seguir adelante a la próxima aventura. Puedes descargar Dropbox ahora mismo en dropbox.com. ¿Qué les pareció el video? No sé si alguien nos quiere comentar. Este prototipo de la experiencia Dropbox. ¿Alguien ocupa Dropbox? ¿Nadie? Yo lo ocupo. Guillermo es fanático. Es una súper buena herramienta. Te permite, como ahí dice, tener una cantidad de información disponible en todo momento. O sea, nos ha pasado incluso con el trabajo que hacemos con la Javi en nuestra empresa, que a veces ando en terreno y se requiere de algún tipo de información, y como lo tengo todo en el Dropbox, simplemente desde el teléfono puedo buscar el archivo que es requerido y enviarlo, compartirlo. Y esto, al estar en el teléfono, por ejemplo, se puede utilizar y enviar a través de WhatsApp, del correo, todas las herramientas. O sea, es muy, muy funcional. Nidia también lo usa y dice que es súper útil. Y María Teresa también nos plantea que sirve para compartir información. Hoy en día, ¿cierto? Ya hay más alternativas, porque obviamente, como siempre sabemos, surge la competencia. Entonces ahora tenemos el Drive, ¿cierto? Que viene a cumplir la misma función. Tenemos el iCloud, que es de Mac. Entonces, tenemos distintas ya competencias, pero la gracia es que Dropbox ha seguido, ¿cierto?, fidelizando a su público y encontrando un nicho específico para quienes quizás no quieren, ¿cierto?, pagar de más o quieren tener un acceso distinto a sus archivos. Pero lo interesante del video no es tanto evaluar el producto, ¿cierto?, Dropbox, sino que efectivamente es ver lo sencillo, fácil y básico que fue su prototipo. Acá, si ustedes se fijan, no nos hizo instalar, acá ya se estaba promocionando, pero no nos hizo instalar, no nos hizo
nada, sino que sencillamente imaginaron cómo sería la experiencia de tener Dropbox y la traspasaron a una animación de muy bajo costo. Son dibujos montados, ¿cierto?, con una animación. Entonces, un poco esta imagen del prototipado a través de Dropbox es para que ustedes también sepan que acá podemos prototipar desde nada, y que de hecho en los fondos públicos, Corfo sobre todo, cuando nosotros queremos postular a, por ejemplo, un prototipado o a un escalamiento de una innovación, aceptan los prototipos de baja escala, de baja resolución, que son estos prototipos básicos. Por lo tanto, es una alternativa súper viable. Volvamos nomás, Guillermo, a la PPT. Ay, perdón, pensé que se estaba compartiendo. No, acuérdense que nos pueden interrumpir si hay dudas. ¿Ahora sí se está compartiendo? Sí. Ya, yo estaba seguro que estaba. Ya, ahora sí. Ya, y el prototipo funcional, que ya, si se fijan, pasamos de la etapa de divergencia y estamos en la convergencia. Entonces, este prototipo funcional es el primero que nos va a permitir, ¿cierto?, tener un prototipo que realmente va a satisfacer la función elemental y va a implementar los primeros pasos para que nosotros logremos, ¿cierto?, materializar esta imagen futura o este prototipo de futuro que hicimos anteriormente. Entonces, además yo aquí empiezo a averiguar cómo esta función de mi producto, de mi servicio, puede ser técnicamente implementada. Acá ya empiezo a evaluar materialidades, características técnicas, ¿cierto? Y empiezo a ver qué alternativas tengo también. Entonces yo acá digo, ok, esto ya, estamos pensando en el empaque. ¿Qué alternativas de empaque tengo? Tengo 1 millón de alternativas de empaque, ¿cierto? Empiezo a pensar en eso, qué característica es más funcional, lo puedo testear incluso con el usuario. ¿Qué le parece más atractivo a mi usuario? Que esto venga en una caja, en una bolsa, que sea de plástico, de cartón, que sea reciclable, que no, que sea compostable, o sea, tenemos una infinidad de alternativas. Y lo que nos invita este prototipo funcional a pensar es que probablemente nuestro producto, nuestro servicio va a satisfacer más de una necesidad o va a tener más de una función, ¿ya? Lo importante es que aquí vamos a prototipar la función principal, la cual va a satisfacer la necesidad o problema del usuario. Y que las demás funciones, ¿cierto?, subfunciones o las funciones secundarias, se pueden ir agregando con posterioridad. Y nuevamente les volvemos a repetir, porque aquí esto es clave para no desesperarse y no abandonar, que es común fracasar en esta etapa. Es como muy común y hay que entenderlo siempre como un éxito de aprendizaje. En la metodología del design thinking son como muy de esta psicología de entender, como les explicaba al principio Guillermo, que todo lo que es fracaso, error es positivo. Lo importante es que sea temprano y no sea tarde, o sea, que yo lo esté haciendo en un prototipo, fracase en un prototipo, y no que fracase con mi producto ya en el mercado. Y por eso se entiende siempre este fracaso como un éxito que me permite aprender, ¿ya? Ahora, eso les va a funcionar en la medida que sean capaces de documentar el proceso que están realizando, para no volver a fracasar 2 veces en el mismo proceso. Siempre es necesario la fotografía, el registro, el análisis, el video, si se puede hacer ahora que es más simple con teléfono, para dejar las evidencias. De todas maneras, la próxima sesión, en la parte de testeo, vamos a mostrarles también templates o planillas, ¿cierto?, que nos permiten ir documentando la información que vamos obteniendo de los testeos de prototipos para ir mejorando, ¿cierto?, y adquiriendo la experiencia necesaria. Entonces, en este prototipo ya funcional, tenemos, ¿cierto?, nuestra visión, que sigue siendo esto, ¿cierto? Agua, mi compañía permanente, liviana, siempre disponible. Y aquí yo ya bajé esta imagen, ¿cierto? Esta imagen como ideal de lo que quiero, y la llevo a algo concreto, y prototipo las funciones, y aquí estoy prototipando 2 funciones específicamente. La parte del siempre conmigo, siempre disponible, y la parte del liviano, ¿ya? Y lo empiezo a prototipar, y en este caso, acá el ejemplo, ¿cierto?, del prototipado fue un cinturón donde yo puedo llevar mi botella. Y es un primer prototipado, y después obviamente yo voy y lo testeo con mi cliente usuario, en este caso un deportista o escalador o persona que le gusta hacer
no sé, caminatas, ¿cierto? Por el bosque, senderismo, etc. Cuando ya pasamos la etapa del prototipo funcional, nos vamos a una parte de detalle, ¿ya? El prototipo X se le llama a las soluciones donde yo ya empiezo a encontrar el detalle de mi prototipo. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de la botella, ¿cómo debiera ser ese cinturón? ¿Qué características debiera tener? La botella específicamente, ¿cómo debiera ser? El enganche entre la botella y el cinturón, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empiezo a prototipar estas partes, como los componentes de mi solución, de mi producto y de mi solución, ¿cierto? Entonces voy viendo qué elementos son importantes, son deseables y voy prestando atención a los detalles. Y aquí, por primera vez, empezamos a ver la solución general del problema. Ya dejamos de ver la función específica, el detalle, y empezamos a prototipar y encontrar, ¿cierto?, la solución general al problema del usuario. Entonces, gano certezas sobre las funcionalidades secundarias que siempre son necesarias y tienen que estar, ¿ya? Pero también voy ganando certeza, o sea, esto sirve, no sirve, esto está bien, esto está mal, ¿sabéis que esto la verdad no funciona? Está de más, lo puedo sacar, ¿ya? Y avanzo hacia la implementación de la solución, y aquí, como les comentábamos, ya empiezo efectivamente a poder estimar los costos que va a tener esto. Si mi prototipo se basa en este cinturón con esta botella, ok, ¿de qué materialidad tiene que ser este cinturón? ¿Qué características debiera tener? Tiene que ser liviano, tiene que ser flexible, no puede ser duro, no puede ser incómodo, porque si la persona va a correr, no le puede molestar, no le puede herir, ¿cierto? Entonces voy viendo las fases del desarrollo y los requerimientos técnicos por primera vez. Y si yo voy teniendo claro las materialidades, las tecnologías que voy a tener que utilizar, puedo empezar a estimar cuánto me va a costar y estimar efectivamente cuánto va a ser el costo de mi producto, desarrollar mi producto. Y acá en esta parte les pusimos este dato porque siempre es positivo y nos hemos dado cuenta que quizás en temáticas como más innovadoras, rupturistas, esto es súper necesario. Cuando yo, por ejemplo, estoy prototipando y me doy cuenta de que hay ciertos materiales que puedo utilizar, ciertas tecnologías, pero no sé bien si es factible de desarrollar. Entonces, ¿yo qué hago? Involucro al proveedor, ¿cierto?, en el proceso de prototipado y le pregunto, ¿esto es factible de realizar con este material? No. Por ejemplo, este material no te permitiría hacer un cinturón porque si tú lo mojas, probablemente con la transpiración, este material se degrada y finalmente va a perder su forma, se va no sé, se va a hacer como cuando las cosas se hacen como, ¿cómo se dice? Se hacen como ondas. Y Evo me mira con cara de ¿qué está hablando? Pero en el fondo pierde su forma, ¿ya? No sé, con la transpiración va a perder su color o se va a poner hediondo, que también es clásico en la ropa deportiva, ¿cierto? Entonces, yo puedo ahí empezar a involucrar al proveedor y el proveedor me dice, ¿sabes qué? No, yo te recomiendo que utilicemos este otro material que efectivamente no pierde su forma, funciona bien con la transpiración, se puede mojar, es liviano, etc. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es un buen dato incorporar a los proveedores en esta parte del proceso. Y aquí, ¿cierto? Tenemos el prototipo X de esta visión de futuro, que era agua, mi compañera permanente, liviana, disponible, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Ya aquí, si se fijan en la imagen central de la izquierda, tenemos el primer prototipo funcional. ¿Cómo va a ser? Ya, va a ser un cinturón con una botella. Ok, ahora, ¿cómo hacemos la tapa? Entonces yo prototipo la tapa y veo cómo efectivamente la tapa surge y es positiva. Si se fijan, esta tapa es la tapa que tiene la mayoría de las botellas que usan los deportistas de alto rendimiento, porque es una tapa que yo no la tengo que girar, ¿cierto? No la tengo que tomar ni guardar. Si voy corriendo, ¿cómo la agarro, la cierro? Se me va a caer, probablemente se me va a caer el agua y se me va a perder la botella. Y yo, ¿qué hago simplemente? No sé si alguien ha ocupado este tipo de tapa, yo la pongo en la boca, la tiro con los dientes y me sale el agua y después la puedo apretar con la mano y listo. Entonces, voy prototipando de acuerdo a mi cliente, a mi usuario específico. Ojo, ¿cierto? Porque si esta botella fuera para un universitario que va a clase, no tiene para qué tener la funcionalidad esa, sino que puede ser algo mucho más sencillo, fácil de llenar, ¿cierto? Etcétera.
el cierre o cinturón. ¿Cómo va a ser, cierto, el cierre o el cinturón? ¿Cómo va a ser el velcro? ¿Cómo se va a cerrar? ¿Cuáles van a ser sus características? La botella, ¿cómo se va a unir al cinturón? ¿Con qué tipo de pegamento? ¿Con qué? ¿Va a ser un velcro? ¿El velcro funciona en esta situación? ¿Qué debemos hacer? Entonces yo aquí, el prototipado X es el prototipado de detalle, donde empiezo a testear, ¿cierto? Y a prototipar cada detalle particular de mi producto y veo cómo funciona. Entonces aquí imaginémonos que estamos con algo súper como que no existe y yo puedo prototiparlo. Y si no, sencillamente agarro algo ya existente, lo prototipo y lo testeo. Y el usuario me dice, oye, ¿sabéis que esto me funciona bien? No, esta botella la verdad no me gusta porque esto funciona mal. Y agarro un problema, ¿cierto? Agarro ese hallazgo y propongo una solución a esa problemática. Aquí hay un ejemplo bueno que en este mismo caso que tiene Adidas, con estos cinturones en los cuales uno lleva botellitas de agua. Pero sucedió y empezó en el proceso de prototipaje, las personas empezaron a decir, oye, pero ¿y tendrá un bolsillito para yo echar mi teléfono y no ir con el teléfono en la mano corriendo? O para echar las llaves del auto si es que voy al cerro y no dejar las llaves escondidas entre medio de los arbustos. Y esos fueron ejemplos, por ejemplo, donde estas subfuncionalidades se le fueron agregando al cinturón, así como menciona la Javi, el velcro para el cierre y no tener una hebilla que puede ser hasta peligroso en el ejercicio. También con estos bolsillitos para ir metiendo cosas. Y hay algunos ejemplos también de copias de prototipos donde son incluso un poco hasta grotescos los bolsillos, es como para echar llave, un sándwich, un montón de cuestiones que dependiendo del tipo de lo que vaya a hacer el usuario o el cliente. Pero las grandes empresas prototipan constantemente y hacen estos acercamientos con los clientes usuarios. Y ya estamos llegando al final del proceso, ¿cierto? Cuando tenemos nuestro prototipo final. ¿A qué nos referimos con el prototipo final? Cuando ya efectivamente yo llego a un fin donde están todos los detalles plasmados en la solución que estoy proponiendo. Reduzco, ¿para qué sirven los prototipos finales? Primero que nada, para sacar todo lo que era anexo, lo que no era esencial. Solo dejamos las funcionalidades realmente necesarias. Sea, en el caso de lo que explica Guillermo, por ejemplo, le habíamos puesto un bolsillo gigante para llevar la billetera gigante que tienen a veces los hombres, ¿cierto? Con así, el turro. Y la verdad nos dimos cuenta que los usuarios todos nos dicen, oye, ¿sabéis que no es nada necesario, pesa, no queremos llevar la billetera porque salimos con el carnet de manejar, el carnet de identidad y la tarjeta de débito? Listo, entonces en vez de eso ya eliminamos ese bolsillo gigante. Entonces vamos sacando lo que no es esencial y encontramos soluciones combinadas inteligentes. Y esto es muy positivo. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que nos ponía Guillermo con Adidas, con este cinturón, encontramos soluciones combinadas. Entonces nos dicen, quiero llevar además las llaves y quiero llevar además el celular. Ya, son distintas cosas. ¿Lo puedo tratar de hacer en un mismo apartado del bolsillo? ¿O tienen que ser cosas diferentes? ¿O quizás debiera generar otro cinturón para las llaves y el celular? ¿O puede ser combinado? Entonces voy en el fondo tratando de combinar funciones, que es lo mismo que pasa con los servicios, que vamos a ahondar ahora en un ratito más, nuevamente en los servicios, ¿ya? Sirve para convencer a los tomadores de decisión. Esto en el caso que estemos buscando a alguien que nos financie, estamos buscando un fondo público, ¿cierto? O algún accionista, alguien que nos ponga capital. Entonces, es la única manera de que yo efectivamente le pueda mostrar qué es lo que quiero entregar, cómo va a ser la solución y qué necesidades voy a resolver con esta solución. Ojo, recordemos, porque esta es como la base de la innovación, siempre resuelve una necesidad o un problema. Si es una innovación sin foco en el cliente, es una innovación que está destinada al fracaso. Por lo tanto, siempre hay que considerar que va a resolver una problemática o va a solucionar, ¿cierto?, una problemática o va a dar cuenta de una solución a una necesidad. Y siempre volvemos a lo mismo, es importante comprobar que nuestra solución efectivamente responde, ¿cierto?, a las problemáticas planteadas. Entonces acá tenemos nuestra visión, que sigue siendo la misma, ¿cierto?
y vemos cómo esta visión que teníamos en un principio se baja a un prototipo final, donde ya todas las características que fuimos prototipando previamente y experimentando, se traducen en el prototipo final que yo testeo y en el cual todos me dicen que es muy cool, que es increíble, que funciona perfecto, que lo aman y que lo van a comprar. ¿Ya? Ahí yo testeo en el fondo este prototipo final, donde ya tiene todas las funcionalidades incorporadas. Y nos vamos a devolver un poco como en la lógica del prototipado al Service Blueprint, que no sé si alguien lo ha escuchado, pero es como la última chupada del mate en prototipado de servicios, ¿ya? Y les vamos a contar por qué. Porque es una plantilla que nos permite visualizar todo el servicio, toda la experiencia de servicio que vive un cliente, ¿cierto? Y encontrar los puntos donde hay conflictos, donde hay problemáticas, donde hay insatisfacciones, para proponer, ¿cierto?, una innovación, en este caso un prototipo de servicio, que viene a solucionar esos problemas o esas insatisfacciones. Y además, no sé si alguno participó del taller donde veíamos el observar a nuestros clientes, porque ahí nosotros pasamos una plantilla de una metodología que se llama mapa de experiencia de cliente. El Service Blueprint parte del mismo foco del mapa de experiencia del cliente, que es toda la ruta que sigue el cliente desde que toma contacto con mi empresa o con mi producto, hasta que lo consume, lo desecha, lo vive, lo experimenta. Pero aquí el Service Blueprint, le acompaña, ¿cierto?, toda esta mirada con la parte back office, con lo que ocurre tras bambalina. Entonces es en el fondo todo lo que pasa atrás de lo que el cliente no ve. O sea, yo puedo identificar, por ejemplo, que una experiencia del cliente fue negativa, pero quizás no fue negativa necesariamente porque la persona que tuvo el cara a cara con el cliente y le entregó el servicio hizo algo mal, sino que porque había un proceso por detrás de soporte que no cumplió con los estándares y que generó, ¿cierto?, un resultado negativo y una insatisfacción del cliente. Entonces me permite identificar en dónde está el problema, dónde está la falla, quiénes son los involucrados, ¿cierto?, el área involucrada o quién es el responsable de ese proceso, y poder generar, ¿cierto?, una mejora. Acá nos sirve también para generar KPI, estos Key Performance Indicators, que son en el fondo como estos indicadores que nos van a dar cuenta de cuando un proceso se vive y se experimenta de la manera correcta y la manera deseada. Entonces podemos poner estos indicadores en términos de la calidad y el tiempo, por ejemplo, las interacciones. Lo choro y lo que a nosotros también nos gusta mucho de esta metodología es que se puede aplicar en un taller colaborativo. Acá, si nosotros fuéramos parte de una empresa, podríamos involucrar, ¿cierto?, a los jefes o líderes de cada una de las áreas para ver efectivamente toda la ruta del cliente y lo que pasa por detrás de la experiencia que le estamos entregando. Y si somos, ¿cierto?, una pyme o somos nosotros, también podemos trabajarlo con quienes nos acompañan en el proceso, con mi pareja, mi amigo, mi socio, mi primo, quien sea, ¿cierto?, para que me ayude a visualizar cómo se está experimentando esto. Y lo comentábamos con Guillermo también en sesiones anteriores, como insumo para este Service Blueprint se usa mucho el cliente incógnito, por ejemplo. Entonces, un cliente, ¿cierto?, que nosotros contratamos a alguien o alguien contrata una agencia o quien sea, una consultora que le dice, oye, te pagamos 20 lucas o 5 lucas, lo que sea, ¿cierto?, a alguien para que vayas efectivamente a vivir la experiencia. Esto se ocupa mucho sobre todo en temas de retail, en tema bancario. Yo trabajé en una consultora que hacíamos cliente incógnito y íbamos literalmente a Corbanca, a Santander, al BCI, a pedir un crédito y veíamos toda la experiencia de lo que pasaba desde que yo llegaba donde la ejecutiva hasta que me entregaban la simulación del crédito y esa información se le pasaba, ¿cierto?, a la empresa para que ellos evaluaran su servicio y pudieran mejorar también sus procesos. Y eso nos serviría, por ejemplo, como insumo para armar esta plantilla. Ojo que ese puede durar unas 4 horas, eso es como mínimo, ¿ya? Porque en general puede durar harto más, sobre todo cuando son procesos más complejos y experiencias de servicio más complejas. Entonces, acá tenemos la plantilla.
donde lo que principalmente se estipula es que arriba tú pones, ¿cierto?, las acciones, y la línea que estaba mostrando Guillermo es la línea de lo visible, que está hacia arriba, es decir, lo que el cliente ve, y la línea de lo invisible, que es hacia abajo, de todo lo que es como el back office, el soporte, lo que ocurre tras, ¿cierto?, el mostrador y que el cliente no ve y no sabe qué pasa allá atrás, ¿cierto? Entonces, para darlo como ejemplo, yo estoy negociando un crédito y literalmente uno ve la cara, que en el fondo soy ejecutivo, pero hay toda una maquinaria detrás que ocurre que uno no tiene idea qué sucede. Yo solo me doy cuenta de que hay una parte de soporte cuando mi ejecutivo, yo lo apuro, ¿cierto? Y el ejecutivo va y le manda un correo con copia a mí, a otra área, diciendo en qué va esta gestión, qué está pasando, y ahí tú te das cuenta que en el fondo hay todo un aparataje de soporte y que mi experiencia como cliente se ve afectada no solo por la cara visible o la acción que pueda tener mi ejecutivo, que es a quien yo veo y con quien interactúo, sino que por todo el aparataje que hay detrás que hace que ese resultado ocurra. Y tenemos, ¿cierto?, involucrados aquí las acciones, los puntos de contacto, que es donde el cliente entra en contacto con mi empresa, con mi servicio, los actores que están involucrados, y aquí, por ejemplo, tenemos la niña que está detrás de mi WhatsApp, ¿cierto? O mi hermana, que es la que maneja mi Facebook, el Facebook de mi empresa. Tenemos la empresa de delivery, por ejemplo, ¿cierto? Quien entrega mi producto, quien lo va a dejar en cuarentena. Tenemos también quien fabrica, ¿cierto?, mi producto, quien lo elabora. Entonces, todos esos son actores en el proceso y tenemos las actividades que son visibles, lo que el cliente ve. El cliente ve que me va a hacer un pedido y yo le voy a dar una respuesta. El cliente ve, ¿cierto?, que yo le entrego cierta información a través de la página web, etc. Y tenemos todo lo invisible, que es todo lo que ocurre tras bambalina. Y finalmente, lo que está poniendo ahí Guillermo, que es muy importante, es donde yo voy identificando los riesgos o posibles problemas. Acá, por ejemplo, yo digo, sabes que esta actividad debería durar un día, desde que el cliente lo pide hasta que le llega o le responden, y la verdad están pasando 2 o 3 días. ¿Qué está pasando? Y tú puedes ir hacia atrás, ¿cierto?, con las actividades invisibles que están ocurriendo. Esta plantilla es una de las muchas que ustedes pueden utilizar. O sea, de hecho acá uno podría, y se usa, una pared blanca, ¿cierto?, donde yo tiro una línea de papel, puedo poner un papel craft, ¿cierto?, pegar varios papeles craft, puedo generar una línea con post-it, ¿cierto?, ir poniendo la experiencia de los clientes y llenar una pared completa de información sobre mi servicio y sobre lo que está ocurriendo en él. Y una manera muy positiva de hacerlo, y que aunque suene muy básico, es muy bueno, es que yo lleno, ¿cierto?, mi plantilla con toda la información y puedo poner unos círculos rojos que venden como stickers, o puedo poner post-its de algún color específico para identificar dónde están las zonas problemáticas, las zonas de riesgo, las zonas de insatisfacción del cliente. ¿Y qué nos permite esto? Hacernos preguntas como, ¿cómo nos imaginamos un proceso ideal? ¿Cómo podría ser un proceso ideal? Dale nomás, Guillermo. ¿Qué partes del proceso, por ejemplo, podríamos omitir? ¿Qué partes están de más, tanto internamente como de cara al cliente? ¿Qué está de más? ¿Qué podría ser solo una persona? ¿O qué papeleo ya no es necesario? Y lo podemos eliminar y retrasa el proceso, por ejemplo. ¿En qué parte las tareas pueden ser simplificadas, ¿cierto?, o realizadas en conjunto? También podemos responder dónde y cómo se puede mejorar la percepción del cliente. ¿Qué podríamos hacer? ¿En qué parte nosotros podríamos mejorar la experiencia del cliente? Podríamos entregar el servicio por otro canal, y aquí volvemos al ejemplo del tablero, ¿cierto?, del viaje a casa, de IDEO con el hospital, por ejemplo. ¿Hay otro canal por el cual podríamos hacer esto? ¿Es necesario que una persona entregue esa información? ¿O podemos entregarlo a través de signos, una imagen, un correo? Por ejemplo, hay ahora, no sé si los bots, no sé si se dice bot o boot, estos que son cuando uno manda un WhatsApp y hay un sistema detrás que te responde. Eso, por ejemplo, antes lo hacía una persona. Hoy en día hay muchas empresas que están haciendo esto como automatizado. ¿Es bueno, es positivo? ¿Cómo lo evalúa el cliente? Entonces podemos ir viendo distintas alternativas de la entrega de un servicio.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Por mientras plantean o piensan que les puede quedar en el tintero, le mostramos algunas imágenes, ¿cierto?, de prototipos de servicios. Podemos generar maquetas, podemos hacer dibujos. Esta imagen de abajo a la derecha es una imagen falsa de un banco, ¿ya? Donde en el fondo se diseñó a través de un programa, de un software, ¿cierto?, cómo quedaría la imagen del banco si efectivamente modificáramos la experiencia de estar parado, primero, y segundo, de las sillas de consultorio, ¿cierto? Y ponemos estos asientos efectivamente que nos permiten relajarnos, cómo sería la experiencia interactuando con una pantalla, que estuviera ahí mismo, ¿cierto? Y arriba, algo muy, muy bueno, positivo, y que yo creo que, pero lo fácil, ¿cierto? Si se fijan, es un cartón que simula un celular, donde yo tengo la hoja completa, donde voy viendo las ventanas o las pestañas, las imágenes que va teniendo mi aplicación, y el cliente las va probando, y lo voy probando hacia la derecha. Entonces, son ejemplos concretos, sencillos, fáciles, que nos permiten prototipar servicios, y nunca desestimar el muy positivo role-playing, ¿ya? Que es cuando yo en el fondo simulo ser un cliente, pongo a alguien que va a ser el que va a atender, por ejemplo, el teléfono, simulo que estoy detrás del WhatsApp, me pongo frente a posibles solicitudes, contesto el teléfono, interactúo a través de Facebook. Todo eso lo podemos hacer a través de roleplay. Coméntenos si hay dudas, consultas. ¿No? ¿Parece que no? Nos van contando. Con Guillermo ahora queríamos dejarle una mini tarea voluntaria, ¿cierto? Para quienes quieran participar del próximo taller de testeo y que efectivamente quieran que nosotros los apoyemos con la parte del prototipo y del testeo, en donde les íbamos a pedir, ¿cierto?, en el mismo mural al cual los invitamos a participar, contándonos de sus películas, las series y los libros que están leyendo. Si ustedes se van hacia el lado derecho, van a encontrar, que ahí Guillermo ya lo está proyectando, van a encontrar el desafío para la próxima sesión de taller, que es el otro martes, que no necesariamente tienen que tener el prototipo final. Acá le estamos diciendo sencillamente, imagínense su propio emprendimiento, su empresa, su idea de negocio, o lo que ustedes quieren innovar, lo que quieren transformar. Permítanse soñar, imaginen un producto o un servicio, ¿cierto? Y dibujen un bosquejo de este prototipo o de este servicio. Un bosquejo literalmente es un dibujo. El que quiera embalarse, nos hace una maqueta, hace un producto con plasticina, lo que quiera lo puede hacer. Y en el fondo la idea es que la próxima sesión podamos compartirlos y nosotros también retroalimentarlos y mostrarles o guiarlos en el proceso del testeo, que es cuando yo llevo este prototipo a enfrentarse al cliente o al usuario. En el mural que les compartimos están las indicaciones, pero es básicamente bosquejar un prototipo, que puede ser a través de un dibujo, puede ser, ¿cierto?, con plasticina, maqueta, un video de role-playing, lo que ustedes quieran. Y lo que tengan. La idea es que primero vayan registrando los datos importantes para el ejercicio. En esta lámina de acá, puede ser una hoja del cuaderno donde le colocan el mismo nombre. Y en esta parte, y una cosa, perdón, importante, aquí nosotros hablamos de trabajar con el equipo. A lo mejor lo dijo la Javi, se me pasó, pero cuando alguien dice, oye, yo soy solo, sí, pero este proceso de crear prototipos lo hemos repetido muchísimas veces. No es algo que haga una persona solo, iluminado, en un momento determinado, en un escritorio o donde sea. Es un proceso generalmente que se construye con más gente. Y
inviten a un amigo que conozca su idea, la idea que tienen, el emprendimiento, la empresa, a la familia, involúcrenla y hagan este proceso de planificar el trabajo. Sueñen el producto en conjunto con el cual pudiesen ir innovando. Hagan el bosquejo de este prototipo y vayan planificando junto con ellos los materiales a utilizar para el prototipo. ¿Ya? Y acá, en equipo, van a ir alimentando el bosquejo. ¿Cuál es el resultado que deberíamos tener? La idea es un bosquejo del prototipo y una planificación donde digan con quienes trabajaron, estos materiales vamos a usar para el prototipo. Ya la Javi les mencionó todo lo que puede haber, desde los posits, el dibujo, la plasticina, la foto, y el lugar donde implementarían el prototipo. Y lo importante, dejar evidencia. Recuerden, somos re majaderos en esto. La única forma de hacer este proceso iterativo, de, si me equivoco, volver atrás y volver a hacerlo o no, y no volver al inicio, sino volver solo a una etapa de este proceso de innovación, es tener documentado, cosa que ustedes identifiquen fácilmente dónde estuvo la pifia, dónde estuvo el error, o dónde hay que mejorar, agregarle algo. A lo mejor a veces no es un error, simplemente que faltó algo, y lo retoman. La idea, como decía Jai, es que podamos nosotros darles tips después para este proceso que ustedes conocen de su negocio, de su emprendimiento, de sus ideas, los tips para el proceso de testeo. Eso. Perdón, estaba silenciada. Llevar este prototipo a encontrarse con mi posible cliente, mi posible usuario, y para, en el fondo, entregarles como la metodología apropiada para registrar ese proceso, que sea un proceso amigable y fructífero, que no sea, en el fondo, perder el tiempo, hacer esto y que nos permita generar hallazgos, resultados, información que nos permita mejorar para llegar a nuestro prototipo final. ¿Ya? No olviden que el mural queda abierto. Todos se pueden conectar y decir, oye, ¿sabes qué? No me acuerdo qué era lo que decía. Se conectan y lo pueden ver. Quedan siempre abiertos los murales de todos los talleres que hemos hecho. Ojalá alguien o más de alguien se atreva, ¿cierto?, con el prototipado. Por último, como entretención, yo lo encuentro entrete. Uno puede agarrar a los hijos, a la familia, a los hermanos, a los primos, a quien sea que esté con nosotros en esta cuarentena, y con lo que tengamos en la casa nomás empezar a prototipar, a pensar cómo lo vamos a llevar a la práctica. Estoy compartiendo el PPT, ¿cierto? Sí, damos las gracias por participar. Ya estamos terminando, esperamos que no se haya hecho muy largo, porque era harta información, pero que queríamos en el fondo como transmitirles las distintas alternativas del prototipado y sacar esta nebulosa del prototipado como algo tecnológico o que requiere mucha plata, o que necesita una impresora 3D, no. O sea, el prototipado es algo súper básico, súper sencillo y que nos permite testear rápido, ¿cierto? Fallar rápido y aprender luego para generar un producto que sea idóneo y que nos permita generar un posicionamiento de mercado interesante. Así que ojalá les haya gustado y como ahí les comentamos, los esperamos en el próximo taller donde nos vamos a ver el testeo de nuestros prototipos ya de cara a nuestros clientes usuarios, que es el otro martes de nuevo a las 15:30. Martes 23. Martes 23. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a ti, Javiera y Guillermo. ¿No hay ninguna duda, parece? Veo los comentarios y nos da las gracias. Interesante, dice Nidia. Muchas gracias, Nidia. Gracias por la participación también que hubo en la primera actividad. Y ideal, ¿cierto?, que sigamos ahí participando en la otra sesión y comentando. Las esperamos. Gracias. Ya, muchas gracias. Estén muy bien. Chao. Quedan todos invitados para el próximo taller. Está siendo grabado, así que va a ser subido entre hoy día o mañana. Así que nos vemos el próximo martes. Súper, Nidia, esperamos tu prototipo, que ahí nos pone que lo va a llevar. Súper. Excelente. Chao. Cuídense, estén bien. Ya, buenas tardes a todos y todas, que estén bien. Chao, chao.